Padre Celestial, te alabamos y te damos gracias por tu justicia perfecta y por ser un Dios de verdad y rectitud. Te agradecemos por los sistemas judiciales que has permitido establecer en esta tierra para mantener la orden y la paz. Te pedimos, Señor, que bendigas y guíes a todos los jueces, abogados y servidores públicos que trabajan en los juzgados, que sus corazones sean justos, imparciales, llenos de sabiduría. Danos la gracia para confiar en tu voluntad y buscar tu guía en cada proceso legal. Te pedimos que tu justicia prevalezca en todos los casos que se presenten ante los juzgados, que la verdad sea revelada y que las decisiones tomadas sean conformes a tu voluntad divina. Te rogamos que ilumines a aquellos que están encargados de emitir juicios para que sus decisiones reflejen equidad, integridad y misericordia, que no se dejen influir por la corrupción, el favoritismo ni la injusticia, sino que actúen siempre bajo la luz de tu verdad. Finalmente, Señor, te pedimos por todas las personas que están involucradas en procesos judiciales, te pedimos que les des paz y esperanza a quienes enfrentan desafíos legales, que sus corazones encuentren consuelo en ti y que en todo momento puedan sentir tu presencia y tu protección. Te pedimos que se haga justicia en sus vidas y que aquellos que han sido agraviados reciban restauración y aquellos que han cometido errores encuentren el arrepentimiento y la redención en ti. Que los juzgados sean un lugar donde reine tu justicia, tu amor, tu verdad, y que en cada caso se cumpla tu propósito divino. En el nombre de Jesús, nuestro juez y defensor, oramos. Amén. Hola, qué bueno que me acompañas a un día más de Biblia Diaria. Yo soy Claudia. Aquí es donde leemos la Biblia todos los días. Hoy es 22 de septiembre y vamos a leer Zacarías capítulos 8 al 14. El Señor promete bendecir a Jerusalén. Otra vez vino a mí palabra del Señor de los ejércitos y me dijo: Así dice el Señor de los ejércitos: siento grandes celos por Sión. Son tantos mis celos por ella que ardo en pasión. Así dice el Señor: regresaré a Sión y habitaré en Jerusalén. Y Jerusalén será conocida como la ciudad de la verdad y el monte del Señor de los ejércitos, como el monte de la santidad. Así dice el Señor de los ejércitos: los ancianos y las ancianas volverán a sentarse en las calles de Jerusalén, cada uno con su bastón en la mano debido a su avanzada edad. Los niños y las niñas llenarán las calles de la ciudad y jugarán en ellas. Así dice el Señor de los ejércitos: al remanente de este pueblo podrá parecerle maravilloso en aquellos días, pero también a mí me parecerá maravilloso, afirma el Señor de los ejércitos. Así dice el Señor de los ejércitos: salvaré a mi pueblo de los países de oriente y de occidente. Los haré volver para que vivan en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, en la verdad y en la justicia. Así dice el Señor de los ejércitos: cobren ánimo, ustedes, los que en estos días han escuchado las palabras de los profetas, mientras se echan los cimientos para la reconstrucción del templo del Señor de los ejércitos, porque antes de estos días ni los hombres recibían su salario ni los animales su alimento. Por culpa del enemigo tampoco los viajeros tenían seguridad, pues yo puse a cada uno contra su prójimo. Pero ya no trataré al remanente de este pueblo como lo hice en el pasado, afirma el Señor de los ejércitos. Habrá paz cuando se siembre y las vides darán su fruto. La tierra producirá sus cosechas y el cielo enviará su rocío. Todo esto se lo daré como herencia al remanente de este pueblo. Judá e Israel, no teman. Ustedes han sido entre las naciones objeto de maldición, pero yo los salvaré y serán una bendición. Cobren ánimo. Así dice el Señor de los ejércitos: cuando sus antepasados me hicieron enojar,
Yo decidí destruirlos sin ninguna compasión, afirma el Señor de los ejércitos. Pero ahora he decidido hacerles bien a Jerusalén y a Judá. Así que no tengan miedo. Lo que ustedes deben hacer es hablar cada uno a su prójimo con la verdad y juzgar con integridad en sus tribunales. Eso trae la paz. No maquinen el mal contra su prójimo ni sean dados a jurar en falso, porque yo aborrezco todo esto, afirma el Señor. Vino a mí la palabra del Señor de los ejércitos y me declaró: así dice el Señor de los ejércitos, para el pueblo de Judá, los ayunos de los meses cuarto, quinto, séptimo y décimo serán motivo de gozo y de alegría y de animadas festividades. Amen pues la verdad y la paz, así dice el Señor de los ejércitos. Todavía vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, que irán de una ciudad a otra diciendo a los que ahí vivan: vayamos al Señor para buscar su bendición. Busquemos al Señor de los ejércitos. Yo también voy a buscarlo. Y muchos pueblos y naciones poderosas vendrán a Jerusalén en busca del Señor de los ejércitos y de su bendición. Así dice el Señor de los ejércitos: en aquellos días 10 hombres de diferentes lenguas y naciones tomarán a un judío por el borde de su capa y le dirán: déjanos acompañarte. Hemos sabido que Dios está con ustedes. Juicio contra los enemigos de Israel. Esta profecía es la palabra del Señor, la cual caerá contra la tierra de Hadrac y contra Damasco. Ciertamente la humanidad y todas las tribus de Israel tienen puestos los ojos sobre el Señor, como también sobre Hamac, su vecina, y sobre Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Tiro se ha edificado una fortaleza y ha amontonado plata como polvo y oro como lodo de las calles. Pero el Señor le quitará sus posesiones, destruirá en el mar su poder, y ella será consumida con fuego. Lo verá Ascalón y se llenará de miedo. Gaza se retorcerá en agonía, y lo mismo hará Ecrón. Al ver marchita su esperanza, Gaza se quedará sin rey y Ascalón sin habitantes. Un pueblo mestizo habitará en Asdod, y yo aniquilaré el orgullo de los filisteos. De la boca les quitaré la sangre y de entre los dientes el alimento prohibido. También los filisteos serán un remanente de nuestro Dios. Se convertirán en jefes de Judá y Ecrón será como los jebuseos. Montaré guardia junto a mi templo para que nadie entre ni salga. Nunca más un opresor invadirá a mi pueblo, porque ahora me mantengo vigilante. El rey de Sión. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde. Viene montado en un burro, en un burrito, cría de asno. Destruirá los carros de guerra de Efraín y los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Restauración de Israel. En cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, libraré de la cisterna seca a tus cautivos. Vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza, pues hoy mismo anuncio que les devolveré el doble. Tensaré a Judá como mi arco y pondré a Efraín como mi flecha. Sión, levantaré a tus hijos en contra de los hijos de Grecia y te usaré como espada de guerrero. El Señor se aparecerá sobre ellos y como un relámpago saldrá su flecha. El Señor y Dios tocará la trompeta y marchará sobre las tempestades del sur. El Señor de los ejércitos los protegerá y ellos destruirán por completo las piedras de la honda. Beberán y reirán como embriagados de vino. Se llenarán como un tazón de ofrendas líquidas, como las esquinas del altar. En aquel día, el Señor su Dios salvará a su pueblo como a un rebaño, y en la tierra del Señor brillarán como las joyas de una corona. Qué bueno y hermoso será todo ello. El trigo hará florecer a los jóvenes y el vino nuevo a las muchachas. El Señor cuidará de Judá. Pídanle al Señor que llueva en primavera. Él es quien hace los nubarrones y envía los aguaceros. Él es quien da a todos la hierba del campo.
Los ídolos con maldad hablan mentiras. Los adivinos tienen sueños falsos, hablan de visiones falsas y consuelan con discursos sin sentido. El pueblo vaga como rebaño afligido porque carece de pastor. Se enciende mi ira contra los pastores. Castigaré a esos líderes. Ciertamente el Señor de los ejércitos cuida de Judá, que es su rebaño, y lo convertirá en su corcel de honor el día de la batalla. De Judá saldrán la piedra angular y la estaca de la tienda de campaña, el arco de guerra y todo gobernante. Juntos serán como guerreros que combaten sobre el lodo de las calles, que luchan contra jinetes y los derriban, porque el Señor está con ellos. Yo fortaleceré a Judá y salvaré a las tribus de José. Yo los restauraré porque tengo compasión de ellos. Será como si nunca los hubiera rechazado, porque yo soy el Señor su Dios. Y les responderé. Efraín se volverá como un guerrero y su corazón se alegrará como si tomara vino. Sus hijos lo verán y se pondrán felices. Su corazón se alegrará en el Señor. Les daré una señal y los reuniré. Ciertamente los redimiré y serán tan numerosos como antes, aunque los dispersaré entre los pueblos. En tierras remotas se acordarán de mí. Aunque vivieron ahí con sus hijos, regresarán a su tierra. Los traeré de Egipto. Los recogeré de Asiria. Los llevaré a Galaad y al Líbano. Ni aun así tendrán espacio suficiente. Cruzarán el mar de la angustia, pero yo golpearé sus olas, y las profundidades del Nilo se secarán. Abatiré el orgullo de Asiria y pondré fin al dominio de Egipto. Yo mismo los fortaleceré y caminarán en mi nombre, afirma el Señor. Abre tus puertas, Líbano, para que el fuego devore tus cedros. Gime tú, ciprés, porque los cedros se han caído y los majestuosos árboles se han derrumbado. Giman encinas de Basán. Los tupidos bosques han sido derribados. Escuchen el gemido de los pastores, porque sus ricos pastizales han sido destruidos. Escuchen el rugido de los leones, porque la espesura del Jordán ha quedado devastada. Los dos pastores. Así dice el Señor mi Dios. Cuida de las ovejas destinadas al matadero. Quienes las compran las matan impunemente y quienes las venden dicen, bendito sea el Señor porque me he enriquecido. Ni sus propios pastores se compadecen de ellas. Pero ya no tendré piedad de los que habitan este país, afirma el Señor, sino que los entregaré en manos de su prójimo y de su rey. Aunque devasten el país, no los rescataré de sus manos. Así que me dediqué a pastorear las ovejas que habían sido destinadas al matadero, las oprimidas del rebaño. Tomé 2 varas de pastor. A una le puse por nombre Gracia y a la otra Unión. Luego me dediqué a cuidar del rebaño. En un solo mes me deshice de 3 pastores. Pero las ovejas me detestaron y yo me cansé de ellas. Así que les dije, ya no voy a ser su pastor. Las que se vayan a morir, que se mueran. Las que deban perecer, que perezcan. Y las que queden con vida, que se devoren unas a otras. Tomé entonces la vara a la que había llamado Gracia y la quebré. De este modo, anulé el pacto que había hecho con todas las naciones. En aquel mismo día, el pacto quedó anulado. Las ovejas oprimidas que me observaban supieron que se trataba de la palabra del Señor. Les dije, si les parece bien, páguenme mi salario, de lo contrario, quédense con él. Y me pagaron solo 30 piezas de plata. Entonces el Señor me dijo, vaya precio con el que me han valorado. Entrega esto al alfarero. Así que tomé las 30 piezas de plata y se las di al alfarero del templo del Señor. Quebré luego la segunda vara, a la que había llamado Unión, y anulé el vínculo fraternal entre Judá e Israel. El Señor me dijo entonces, vístete ahora como uno de esos pastores insensatos, porque voy a levantar sobre el país a un pastor que no se preocupará por las ovejas moribundas, ni sacará a las ovejas pequeñas, ni curará a las ovejas heridas, ni dará de comer a las ovejas sanas, sino que devorará a las más gordas y les arrancará las pezuñas. ¡Ay del pastor inútil que abandona a su rebaño!
que la espada hiera su brazo y que le saque el ojo derecho, que el brazo quede tullido y el ojo derecho ciego. Destrucción de los enemigos de Jerusalén. Esta profecía es la palabra del Señor con respecto a Israel. El Señor, quien extendió los cielos, echó los cimientos de la tierra y formó el espíritu del hombre en su interior, afirma: convierte a Jerusalén en una copa que hará tambalear a todos los pueblos vecinos. Judá será sitiada, lo mismo que Jerusalén, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día convertiré a Jerusalén en una roca inconmovible para todos los pueblos. Los que intenten moverla quedarán despedazados. En aquel día espantaré a todos los caballos y enloqueceré a sus jinetes, afirma el Señor. Me mantendré vigilante sobre Judá, pero dejaré ciegos a los caballos de todas las naciones. Entonces los jefes de Judá pensarán: la fortaleza de los habitantes de Jerusalén es su Dios, el Señor de los ejércitos. En aquel día convertiré a los jefes de Judá en un brasero ardiente dentro de su bosque, en una antorcha encendida entre las gavillas. A diestra y a siniestra devorarán a todos los pueblos vecinos, pero Jerusalén será habitada en el lugar de siempre. El Señor salvará primero las viviendas de Judá, para que no sea mayor la gloria de la casa real de David y la de los habitantes de Jerusalén que la de Judá. En aquel día, el Señor protegerá a los habitantes de Jerusalén. El más débil entre ellos será como David, y la casa real de David será como Dios, como el ángel del Señor que marcha al frente de ellos. Lamento por el que fue traspasado. En aquel día me dispondré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré el espíritu de gracia y de súplica. Entonces me mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán lamentación de duelo como por su hijo único. Llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. En aquel día habrá una gran lamentación en Jerusalén, como la de Adad Rimón en la llanura de Megiddo. Todo el país hará duelo, familia por familia. La familia de David y sus mujeres, la familia de Natán y sus mujeres, la familia de Leví y sus mujeres, la familia de Simí y sus mujeres, y todas las demás familias y sus mujeres. Limpieza del pecado. En aquel día se abrirá una fuente para lavar del pecado y de la impureza la casa real de David y a los habitantes de Jerusalén. En aquel día arrancaré del país los nombres de los ídolos y nunca más volverán a ser recordados, afirma el Señor de los ejércitos. También eliminaré del país a los profetas y el espíritu de impureza. Y si hubiera todavía alguno que quisiera profetizar, su padre y su madre, que lo engendraron, le dirán: has mentido en el nombre del Señor, por tanto debes morir. Y sus propios padres traspasarán al que profetiza. En aquel día, los profetas se avergonzarán de sus visiones proféticas y no engañarán a nadie vistiéndose con mantos de piel, sino que cada cual dirá: yo no soy profeta sino agricultor. Desde mi juventud, la tierra ha sido mi ocupación. Y si alguien pregunta: ¿por qué tienes esas heridas en las manos?, él responderá: son las heridas que me hicieron en casa de mis amigos. El pastor herido, las ovejas dispersas. Despierta espada contra mi pastor, contra mi compañero, afirma el Señor de los ejércitos. Hiera al pastor para que se dispersen las ovejas, y vuelva yo mi mano contra los pequeños. En todo el país, afirma el Señor, las 2/3 partes serán abatidas y perecerán. Solo 1/3 parte quedará con vida, pero a esa parte restante la pasaré por el fuego. La refinaré como se refina la plata, la probaré como se prueba el oro. Entonces ellos me invocarán y yo responderé, y diré: ellos son mi pueblo. Ellos dirán: el Señor es nuestro Dios. El reinado venidero del Señor. Jerusalén, viene el día del Señor cuando tus despojos serán repartidos en tus propias calles.
Movilizaré todas las naciones para que peleen contra ti. Te conquistarán, saquearán tus casas y violarán a tus mujeres. La mitad de tus habitantes irá al exilio, pero el resto del pueblo se quedará contigo. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando pelea en el día de la batalla. En aquel día, sus pies estarán en el monte de los olivos que se encuentra al este de Jerusalén. El monte de los olivos se partirá en dos, de este a oeste. Formará un gran valle, con una mitad del monte desplazándose al norte y la otra mitad al sur. Ustedes huirán por el valle de mi monte, porque se extenderá hasta Asal. Huirán como huyeron del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios acompañado de todos los santos. En aquel día no habrá luz, ni hará frío. Será un día excepcional que solo el Señor conoce. No tendrá día ni noche, pues cuando llegue la noche seguirá alumbrando la luz. En aquel día fluirá agua viva desde Jerusalén, tanto en verano como en invierno. Una mitad correrá hacia el mar muerto y la otra hacia el mar Mediterráneo. El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. Desde que va hasta Rimón, al sur de Jerusalén, todo el país se volverá un desierto. Pero Jerusalén se levantará y permanecerá en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el sitio de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey. Jerusalén volverá a ser habitada y estará segura y nunca más será destruida. Esta es la plaga con la que el Señor herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Se les pudrirá la carne en vida. Se les pudrirán los ojos en las cuencas y se les pudrirá la lengua en la boca. En aquel día, el Señor los llenará de pánico, cuando uno levantará la mano contra el otro. Se atacarán entre sí. También Judá peleará en Jerusalén. Se recogerán las riquezas de todas las naciones vecinas y grandes cantidades de oro, plata y ropa. Una plaga semejante herirá también a caballos y mulos, camellos y asnos, y a todo animal que esté en aquellos campamentos. Entonces, los sobrevivientes de todas las naciones que atacaron a Jerusalén subirán año tras año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de las enramadas. Si alguno de los pueblos de la tierra no sube a Jerusalén para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, tampoco recibirá lluvia. Y si el pueblo egipcio no sube ni participa, tampoco recibirá lluvia. El Señor enviará una plaga para castigar a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las enramadas. Así será castigado Egipto y todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las enramadas. En aquel día, los cascabeles de los caballos llevarán esta inscripción: consagrado al Señor. Las ollas de cocina del templo del Señor serán como los tazones consagrados que están frente al altar del sacrificio. Toda olla de Jerusalén y de Judá será consagrada al Señor de los ejércitos. Además, todo el que vaya a sacrificar tomará algunas de esas ollas y cocinará en ellas. En aquel día no habrá más mercaderes en el templo del Señor de los ejércitos. Entonces, aquí hay referencias a aquel día, mas no se sabe qué es aquel día o cuál es aquel día. Puede ser el día de la segunda venida de Cristo, el día del Mesías, el día de Elías, pero bueno, a fin de cuentas lo que se sabe es que el día del Señor va a traer juicio y misericordia. Misericordia a su iglesia y juicio a sus perseguidores. Padre, gracias por ser misericordioso, por ser justo y porque tus promesas no solo son verdaderas, sino que también son perfectas. Te alabamos, Señor, por todo lo que eres, por todo lo que haces y por toda la creación, Señor, y tu plan perfecto para la creación. Amén. Eso es todo por hoy. Qué bueno que me acompañaste. Te amo. Dios nos ama y oremos para que perdone nuestros pecados, nos bendiga, nos proteja, nos prospere. Y si Dios quiere, aquí te espero mañana.